¿sí? Ahora bien, lo que sigue, bueno, son las propiedades de la integral definida. Dentro de las propiedades, bueno, vamos a ver que son 5 las básicas, ¿sí? Dentro de la propiedad 1 nos dice que la integral en el intervalo de a b, ¿sí?, de una función f de x diferencial de x multiplicada por una constante, ¿sí?, es lo mismo que si sacáramos esa constante de la integral, ¿sí?, extraer esa constante c o ese valor c que corresponde a un escalar, a un número cualquiera, ¿sí?, lo sacáramos de esa integral y resolvíamos la integral f de x, ¿no?, por sí sola, y luego resolviendo esa integral pudiéramos multiplicarla ahora sí por ese escalar, ¿sí?, o por esa constante c. Supongamos que queramos calcular la integral, ¿sí?, de y igual o a 2, que sería esta línea recta, en el intervalo de 0 a 1, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Sería lo mismo de, bueno, sacar ese 2 y dejar ese 1. La integral de 0 a 1 es 1 multiplicada por 2, pues va a ser 2. Solamente la propiedad nos indica, bueno, que es, si tenemos una constante, ¿sí?, multiplicando a una función, podríamos dejar esa función e integrar esa función, ¿sí?, de manera más sencilla, y a lo último, bueno, multiplicar la integral de esa función, ¿sí?, por la constante que acabamos de obtener. La propiedad 2 nos indica que la integral, ¿sí?, definida en el intervalo de a b, ¿sí?, de una suma o una diferencia de funciones, f de x más o menos g de x diferencial de x, pudiéramos expresarla también como la integral, ¿sí?, de cada una de las funciones y luego sumarlas o restarlas de acuerdo a lo que nos pide aquí el operador. ¿Sí? Entonces podríamos interpretarla como la integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x, ¿sí?, y ya decíamos más o menos, según lo que nos pida ahí la operación realizar, la integral de a b de la función g de x, ¿sí? Entonces, si tenemos por allí esta función, ¿sí?, expresada en esta línea recta, ¿sí?, pudiéramos definirla como, ¿sí?, la función f de x, que representaría la primera parte como este pequeño triángulo, ¿no?, como lo hicimos por allí en el ejercicio inicial, que es el que explicaba, que decía que, bueno, tenía que ver con estas propiedades. Tenemos el intervalo de 0 hasta 1, que es lo que nos indica aquí, ¿sí?, donde están contenidas estas dos funciones, f de x que representa el triángulo, ¿sí?, y g de x que representa al cuadrado. Entonces, esto pudiéramos interpretarlas como la suma de ambas funciones, y en este caso nos está pidiendo. Esto en cuanto a la propiedad 2. La propiedad 3, ¿sí?, nos dice de igual forma que teniendo un intervalo, ¿sí?, de a hasta c, esto pudiéramos seccionarlos como la integral, ¿sí?, de a b de esa misma función f de x más, ¿sí?, la integral de b hasta c de esa misma función. ¿Sí? Supongamos que tenemos el área, ¿sí?, o queremos calcular la integral de esta función definida por esa línea roja, ¿sí? Entonces vemos que pudiéramos seccionarlo. Esto nos pide la integral desde el intervalo de 0 a 6, ¿sí?, bajo esa curva, ¿sí?, y esto pudiéramos seccionarlo. Me voy a traer por aquí esto. Como la integral de 0 a 2 de esa misma función, ¿sí?, y la integral de 2 a 4, ¿sí?, de esa función, más la integral, ¿sí?, de 4 a 6 de esa misma función. Pudiéramos definirla, ¿sí?, de esa manera. En esos pequeños subintervalos, ¿no?
que es lo que, bueno, ya en cierta forma venimos trabajando con el cálculo de áreas, ¿no? Bajo esas figuras. Propiedad 3, en la propiedad E4, se me acaba el tiempo, ¿sí? Nos dice que la integral definida de A hasta A de f de x diferencial de x es igual a 0. ¿Sí? Esto nos está indicando solamente un punto en A. ¿Sí? Entonces es como si tuviéramos una línea recta, ¿no? O un punto en esa función, ¿sí? Nos indica un mismo punto. Por tanto, bueno, no vamos a tener, ¿sí? un área que encontrar, ¿no? Recordemos. ¿Sí? Si nos diera otro pequeño, pues subintervalo, otro intervalo más, pues estaríamos por allí teniendo un incremento en X, ¿no? Una base a la cual poder calcularle el área, ¿no? Generar por ahí ese pequeño rectángulo, si lo vemos en términos de área, ¿sí? Pero bueno, aquí solamente tenemos un punto, es como si tuviéramos una línea recta, por tanto, la integral o el área de esa función, expresado en estos razonamientos que quiero que interpreten, ¿verdad? Y pues sería igual a 0. Esta es otra de las propiedades, y la propiedad 5 que nos dice, ¿sí? Que la integral definida en el intervalo de a b, f de x diferencial de x, ¿sí? Es igual al negativo de la integral de b hasta a de la función f de x diferencial de x, ¿no? Es como si avanzara, ¿sí? Yo de aquí de a b tuviera estos dos valores, quisiera sacar el área, ¿sí? O la integral para estos casos, ¿sí? Ya recordemos que decíamos que, bueno, en términos de área, un valor negativo solamente me expresaba si estaba por encima o por debajo de nuestra eje coordenado. Si recordamos unos ejemplos que hicimos por allí, ¿sí? O en este caso, bueno, es como si estuviéramos leyendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Esta función, por eso que nos dice que es su valor negativo, ¿no? Invirtiendo estos límites, ¿sí? Ahora estaríamos leyéndolo a la inversa, ¿vale? Entonces, este sería un poco el tema acerca de